presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles en este nuevo micro, Señales y Prodigios del Cuarto Ángel. En esta vez estaremos compartiendo con todos ustedes este tema que hemos titulado El mensaje a la Odisea. Pero antes, como hago de costumbre, oro al trono de la gracia. Padre eterno, le alabo y le doy toda la honra y la gloria. Espero, Señor, que este mensaje cale en los corazones del pueblo que hoy, haciéndose llamar su pueblo, pueda despertar de la condición laodicense en la que se encuentra. Y de igual manera, le pido que este mensaje pueda dar los resultados que usted espera y para lo cual lo ha enviado. En los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo se lo imploramos. Amén. Distinguida audiencia, quisiera que pusieran muchísima atención con el siguiente mensaje, porque es un tema que viene revestido de vital interés para todos aquellos que pretenden creer que porque hoy profesan una fe en la iglesia genuina cristiana y aún a los que están fuera de ella, serán conducidos y aprobados por Dios en su juicio eterno. Y eso está delicado. Yo comenzaré con el texto bíblico que hace mención a la iglesia de la Odisea, para desarrollar entonces lo que quiere decirnos este texto. Y dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierro comillas. Muy bien. Una vez que hemos leído entonces el texto en cuestión, bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿A quién se aplica el mensaje de la Odisea? Pues este mensaje se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Escuchen, y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Esos son a esos son los que se aplica el mensaje de la Odisea. Ahora, ¿qué clase de personas son los tibios? Pues Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres que pudieran corregir el estado de cosas que existía allí. O sea, todas esas herejías que se están levantando, todas las abominaciones, todas las apostasías, todas las rebeliones, toda la obstinación, todo lo que fuera en contra de la doctrina, pues Dios quiso siempre que se levantaran hombres que corrigieran eso, exactamente eso, y que permanecieran como fieles centinelas en su puesto del deber. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado suficiente luz con respecto a todo punto,
y se las ha dado para instruirlos, para estimularlos, para conformarlos, según lo requería el caso. Pero no obstante, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, pues más bien ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando y está usando para fortalecer su obra. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Es así como el testigo fiel, que es Jesucristo nuestro Señor, aborrece esa tibieza. ¿Por qué? Porque él abomina la indiferencia de esa clase de personas. Por eso él dice, ojalá fuese frío o caliente. ¿Sí? Como el agua tibia, pues le causa náuseas. No son ni despreocupados ni egoístamente tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exijan sus intereses personales y mundanos. Eso es lamentable. Es decir, falta en su corazón la obra interna de la gracia. Por eso el Señor dijo, por eso tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad y de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso el Señor reprende de esa manera. Ahora, ¿puede salvarse a alguien en esa condición de tibieza? Pues el cumplimiento muerto y frío del deber no nos hace cristianos. Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera conversión, o no llegaremos a calificar para la salvación. ¿Están engañados los laodicenses? Otra pregunta importante, pues, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo está realmente mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que lo está hablando, lo está denunciando, el que está dando la exhortación, y su testimonio, por supuesto, es correcto. ¿Por qué? Porque es el testigo fiel. Ahora, ¿cuál es la única esperanza de los laodicenses? Bueno, la única esperanza de estos hombres y mujeres que están en estos planos, en este plano, consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento que es un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son ni fríos ni calientes, es decir, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta nada. Si ellos no reconocen que están en esta condición, no van a poder avanzar. La verdadera condición de los laodicenses es que son peores que los incrédulos, ¿sí? Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Y entonces aquí es cuando Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. ¿Qué les parece? La otra situación que tienen, o la otra condición, es la falta de entrega total. El servicio a medias coloca a la gente humano del lado del enemigo, como aliado eficaz, más bien es de los ejércitos de las tinieblas. Otra condición de estos laodicenses es que no condenan lo malo, y no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel
revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida con respecto para lo cual fue llamado. Otra condición es el amor al mundo, el egoísmo y la codicia. Sí, el peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido precisamente el amor al mundo. De este han nacido los pecados del egoísmo y de la codicia. Cuando más obtienen de este mundo, tanto más fijan sus afectos en él y tanto más procuran obtener. ¿Cuáles son las causas de la ceguera espiritual? Bueno, no quieren recibir la corrección. Eso en primera instancia. Sí, la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir exhortación, no quieren recibir ningún tipo de corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les han dirigido. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios que confiere al innombrable gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Otra cosa que está pasando o como causa de ceguera espiritual de esta condición de la odicense es que dan mensajes tibios desde los púlpitos o son los mensajes tibios. Sí, ese es un problema grave. Los mensajes tibios que dan algunos de estos ministros cuando llevan un mensaje de vida o muerte son tibios. Los ministros están dormidos y el mundo perece en el pecado. Dios ayuda a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Dios tiene que ayudarlos. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y gran gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo en que se debe dar el mensaje de advertencia. Ahora, ¿qué remedio ofrece nuestro Señor a los laodicenses? Bueno, arrepentimiento, fe y amor. Sí, el Señor dijo, sé celoso y arrepiéntete. Lo dijo en el texto que leímos. Ok, entonces debe emprenderse una obra con fervor, ¿verdad? Pero hay algo de que arrepentirse siempre. La mentalidad mundanal, el egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. Por eso debe haber arrepentimiento. El remedio de Dios, Él lo dice, es la fe y el amor, que son oro puro, o las verdaderas riquezas que el testigo fiel nos aconseja para que compremos. La fe y el amor. Ahora, será sin sacrificio que obtendremos la gracia ofrecida. Bueno, la obra que consiste en podarnos y purificarnos para el cielo es una obra grande y nos costará mucho sufrimiento y prueba, porque nuestra voluntad no quiere sujetarse a la de Cristo. Debemos pasar por el horno de fuego hasta que éste haya consumido la escoria y seamos purificados para reflejar la imagen divina. Sin cruz, amigo o amiga que me escucha, no habrá corona. Repito, sin cruz no habrá corona. ¿Cómo puede uno hacerse fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos ejercitarnos. Para tener fe energética debemos estar colocados en circunstancias donde nuestra fe sea probada y ejercitada. Precisamente antes de su martirio, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a ser participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Según de Timoteo 1:8. Es decir, por medio de mucha tribulación es como vamos a entrar al reino de Dios. Es necesario, sí, pasar por pruebas para ver hasta dónde está nuestra fidelidad y nuestro compromiso con el Señor. La vida eterna es de valor infinito y precisamente por ser de valor infinito nos costará todo lo que poseemos. Sí, el Señor dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si a mí me mataron, a ustedes los matarán.
¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33 lo dice. Por eso dice que nos costará todo lo que poseemos. Cuando nos toque poner todo lo que tenemos sobre el altar de sacrificio para escoger entre servir a Dios o al mundo, ahí donde se va a probar si verdaderamente vamos a pasar la prueba. Ahorita es fácil decir que se es cristiano, pero en lo que arranque la tribulación esa que está avisada que vendrá, por la que tiene que pasar la iglesia, ahí vamos a ver cómo se cumple entonces en cada uno de nosotros el verdadero privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos considerar o estimar debidamente las cosas eternas. Todo lo que es digno de posesión, aún en este mundo, debe obtenerse mediante esfuerzo y a veces por el sacrificio más penoso. Y ello es tan solo para obtener un tesoro perecedero. Entonces preguntamos, ¿estaremos menos dispuestos a soportar conflictos y trabajos y hacer esfuerzos fervientes y grandes sacrificios para obtener un tesoro que es de valor incalculable y una vida que se mide con la del infinito o de la vida eterna? ¿Puede acaso el cielo costarnos demasiado? Caramba, buena pregunta, ¿no? Ahora, algunos obstáculos que nos dificultan salir de la tibieza son la vida en la ciudad, en las ciudades. Ese es el primer obstáculo. Sí, usted en la ciudad hay mucha tentación, demasiada tentación. Yo diría que de más. Y el espíritu de profecía nos dice: no consideren que es un privilegio el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí se esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprehenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Además, nos están diciendo: huyan a las montañas cuando antes, o por lo menos váyanse preparando, porque en el tiempo previo de angustia, el que no tenga un pedazo de tierra donde acudir va a tener que vender eso al mal diablo. Esa es una realidad que no podemos evadir. El otro obstáculo que vemos es el ambiente tibio de la iglesia. Ese es otro de los obstáculos. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. Por eso el Señor dice de ellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que podemos equipararla con lo que es la iglesia genuina de Dios que guarda los mandamientos en esta tierra, que eres levantada hasta el cielo, estamos hablando en materia de privilegio, hasta el Hades serás abatida, hasta el sepulcro, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 22 al 24. Así es, la iglesia se encuentra en un estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Eso no lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía. Una advertencia final por los peligros que vienen de estos postreros días. Pues miren, distinguida audiencia, estamos viviendo en un tiempo muy solemne. Es importante que pongamos atención, mucha atención en el llamado que se viene haciendo. Este mensaje a la Odisea no es más que una alerta que está dando el Señor para que despierten del letargo y unjan sus ojos con el colirio del Espíritu Santo para que puedan ver la vergüenza de su desnudez y puedan entonces arrancar y hacer la obra, dar el grito de trompeta certero. ¿Por qué? Porque nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Está por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. Entonces, cuán necesario es que todos los que temen a Dios y amen su ley
se humillen delante de Él y se afligen y lo lamenten, confesando precisamente sus pecados que los han separado o que nos han separado de Dios y de su piedad. Lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. Debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente y fervientemente al Señor para poderlo encontrar. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. Recuerden, Dios honrará a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Dios les bendiga. Les habló el pastor José Barito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre en Venezuela. Shalom para todos. Señales mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol y un nuevo